lo que Él hace es positivo, todo lo que Él hace es bueno, es para su honra y para su gloria. Todo iba bien, pero dijimos en el capítulo 3, hermanos, que entonces viene la serpiente Satanás y lo que él va a hacer, empezar a meter la duda a la primera pareja, y entonces vemos la desobediencia del ser humano y por lo tanto vemos la caída. Y es por eso que nosotros el día de hoy vivimos en un mundo caído y somos seres caídos y no necesitamos tanta introducción para eso, porque todos sabemos cómo está el mundo, ¿verdad que sí? Hoy fue una semana muy pesada, porque uno se puede enfocar en una situación difícil, alguien se puede enfocar quizá en el asesinato que pasó esta semana, y te enfocas en eso porque hay alguien que quizá es popular, pero en realidad hay muchas otras cosas que están pasando que quizá no nos damos cuenta. Hubo por ahí una explosión en México, hubo otra matanza en un autobús, si alguien las miró en las noticias, hermanos, pasaron muchas cosas en el mundo esta semana. ¿Qué nos dice eso? Todo es consecuencia ¿de qué? De lo que pasó en Génesis capítulo 3. Somos seres pecaminosos, estamos en un mundo caído, y por eso es que en Génesis 3 vimos un juicio. Dios le dio un juicio a la serpiente, Dios le dio un juicio a la mujer y al varón. Si solamente quiere escuchar en Génesis 3, leo el versículo 16, y a la mujer dijo: multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces, con dolor darás a luz a tus hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. En el versículo 17 vimos el juicio hacia el varón, y dice: y al hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé, porque le mandó a Adán, diciendo: no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida, espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo, con el sudor de tu rostro comerás del pan, hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado. Y por eso el ser humano ahora trabaja, pero con una actitud diferente. Dice: pues polvo eres, y al polvo volverás. Pero qué bueno que la historia no terminaba ahí, ¿verdad? La historia no termina ahí, porque miramos también en el versículo 15: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañal. Así que por un lado, hermanos, vemos juicio, y al mismo tiempo vemos a Dios, que desde la eternidad, desde el principio, Dios ya nos está mandando, nos está mostrando un rayo de luz, como lo dijimos la semana pasada. Dios nos está mostrando un rayo de esperanza que nos alcanza hasta el día de hoy en Cristo Jesús. Por un lado, la paga del pecado es muerte, pero por otro lado vemos el remedio para ese aguijón de la carne, y ese remedio es la simiente de la mujer, es decir, Cristo Jesús. Vemos muerte, pero por otro lado vemos resurrección. Quizá moriremos físicamente como muchos han muerto en esta semana, pero el que cree en Cristo verdaderamente, aunque esté muerto, vivirá. Eso Cristo Jesús lo expresó. Él dice: yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. En Cristo, hermanos, vivimos eternamente. Así que con eso vamos a llegar a Génesis capítulo 3, versículos del 21 al 24. Si se puede poner de pie, Génesis capítulo 3, nuevamente versículos del 21 al 24. Estamos terminando como Dios le ha dado ese juicio, porque Dios está juzgando el pecado. Dios tiene que juzgar el pecado. Dios no está de acuerdo con el pecado, Dios detesta el pecado y al pecador. Y por eso vamos a leer en Génesis ahora, en esa secuencia, que no todo está perdido. Dice el versículo 21: y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Versículo 22 dice: y dijo Jehová Dios: he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues que no alargue su mano y tome también el árbol de la vida y coma y viva para siempre. Y lo sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Y para que se me despierten un poquito, vamos a leer todos juntos el versículo 24, también está en la pantalla, y dice, hermanos: echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto del Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados
para guardar el camino del árbol de la vida. Cierre sus ojos y haga en su lugar una oración específicamente por esta palabra. Señor, te damos gracias una vez más porque tenemos el gozo y el privilegio de abrir tu palabra, Señor, cuando quizá en otros lugares está prohibido. Nosotros tenemos la libertad de abrirla, de leerla, de meditarla, de expresarla, Señor, y te pido que yo solamente sea un instrumento que tú vas a usar, que sea tu Espíritu Santo guiándonos en esta mañana. Sé con cada una de las personas que están aquí presentes, quizá visitantes o personas que tienen más tiempo, de diferentes backgrounds, pero el día de hoy yo te pido que seas tú hablando a cada uno de los corazones y que seamos confrontados con tu palabra a través de la exposición. Así que una vez más, gracias por este tiempo que tú nos permites y te damos honra y gloria y te pedimos esto en el bendito nombre de Cristo Jesús y decimos amén, amén. Puede tomar su lugar. Yo he titulado estos versículos que vamos a estudiar hoy, hermanos, misericordia en medio del juicio. Misericordia en medio del juicio, y me encantaría que tú puedas ver eso el día de hoy, como lo ilustro algunas veces, que cuando tú salgas de esa puerta tú hayas entendido que sí, hubo un juicio, pero en medio de eso había esperanza, había gracia, había misericordia. Y hay 3, 4 áreas en las que yo quiero que tú mires la misericordia de Dios. ¿Estás listo? Yo quiero que tú mires la misericordia de Dios en la descendencia de Eva. Y cuando digo descendencia de Eva, es el linaje que va a apuntar a Cristo. También quiero que tú mires la misericordia de Dios en el primer sacrificio que vamos a mirar ahí de manera implícita. También quiero que veas la misericordia de Dios al expulsar al ser humano del Edén. ¿Dónde está la misericordia ahí? ¿Cómo que misericordia cuando Dios los expulsa? Y a manera de conclusión, quiero que miremos la misericordia de Dios en Cristo, que nos va a llevar a ese último Edén. Así que en primer lugar, hermanos, veamos la misericordia de Dios en la descendencia de Eva. Y comienzo con una pregunta muy sencilla. ¿Dónde comenzamos a mirar la esperanza y la misericordia que Dios nos está mostrando en este pasaje? Voy a leer nuevamente Génesis 3:15, que lo hemos enfatizado mucho en estos días, pero lo vamos a tomar en cuenta nuevamente. Y dice Génesis 3:15: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Desde ese pasaje ya comenzamos a ver ese rayo de luz y de esperanza que va a apuntar a Jesucristo. El texto comienza diciendo entre ti y la mujer, entre Eva y la serpiente, pero de ahí empieza a caminar el texto. Después dice entre tu simiente y la simiente suya. Y cuando hablamos de la simiente o la descendencia de Eva, hermanos, en un sentido físico pudiéramos hablar de las generaciones, generación tras generación, que nos alcanza hasta hoy. ¿Se entendió eso? En un sentido físico, cuando tú lees descendencia de Eva, podemos referirnos a las generaciones que nos abarcan hasta el día de hoy, pero en un sentido espiritual no se refiere a todas las personas, sino únicamente al linaje de donde vendrá el Salvador del mundo. Una vez más, el primer punto dice la misericordia de Dios en la descendencia de Eva, pero esa frasecita en la descendencia de Eva, yo quiero que tú entiendas que no nos referimos físicamente a todas las personas en el planeta Tierra, sino que hay una línea espiritual. Yo sé que muchos han leído Mateo, Lucas, donde se nos habla de los linajes, ¿verdad que sí? Las descendencias de donde viene Cristo. Hay una línea que se va persiguiendo a lo largo de toda la Biblia, y por eso esto va a comenzar con Abraham en Génesis 12, donde le dice, haré de ti una gran nación, y por lo tanto tenemos a Abraham, después tenemos a Isaac, Jacobo, y viene una línea que va a llegar hasta David y que va a apuntar hasta Cristo, el hijo de David. Hay una conexión especial ahí, o sea que no toda la humanidad, físicamente hablando, es parte de la simiente. En el sentido espiritual, escucha, o en el sentido redentor, en el sentido de la redención, solamente se refiere
a Cristo. Y por eso, no tienes que buscarlo, pero por eso un texto como Primera de Juan 3:12 dice, no como Caín que era del maligno, ¿se recuerda? No como Caín que era del maligno. Así que, una vez más, Génesis 3:15, primero menciona la simiente y luego de manera específica te dice de quién se trata. En la frase, este herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañal. Cuando dice, esta te herirá en la cabeza, en el hebreo se lee él te herirá en la cabeza y tú, serpiente, le herirás en el calcañal. Como lo hemos mencionado anteriormente, hermanos, claro que sí, por supuesto que Satanás iba a atacar a Cristo, por supuesto que el cuerpo de Cristo va a ser quebrado, por supuesto que el cuerpo de Cristo va a ser molido por nuestros pecados, como dice Isaías también. Eso lo sabemos, no hay duda de eso, pero Él, Cristo, terminará aplastando la cabeza de la serpiente y cumpliendo la promesa. Así que, ¿qué hemos aprendido de este pasaje, hermanos? Cuando yo digo que deseo que tú mires la misericordia de Dios en la descendencia de Eva, estamos hablando en el sentido espiritual, en el sentido de redención, esa línea que va siguiendo hasta llegar a Cristo Jesús. Sí, Satanás atacó, sí, Satanás hizo daño, pero sabemos que Cristo se levantó de los muertos cuando Él dijo consumado es, cuando Él miró al Padre y entregó su cuerpo, su espíritu. Sabemos que Él está aplastando la cabeza. Una vez más, no tiene que buscarlo, pero el Salmo 116, el Salmo 116 utiliza la misma figura y se refiere también a Cristo. Dice, juzgará entre las naciones. Cristo viene para juzgar. Las llenará de cadáveres, porque, hermanos, no todos somos hijos de Dios y algunos se perderán. Quebrará, ¿qué dice? Las cabezas en muchas tierras. Por eso lo hemos ilustrado de esta manera, ¿verdad? Alguien que quiere matar a una serpiente ataca la cabeza, aplasta la cabeza, y es lo que él está haciendo. Así que, ¿quién es la simiente de la mujer, hermanos? Cristo. Lo puede decir con convicción. ¿Quién es la simiente de la mujer? Cristo. Y Cristo derrotó al enemigo aplastándole la cabeza. ¿Quién dice amén? Él venció. También en Romanos 16:10 vemos esa figura, y en Romanos 16:10 dice, y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. ¿Y por qué será que dice en tiempo futuro? ¿Por qué dice, y el Dios de paz aplastará en breve a la serpiente? ¿Qué no se supone que Él ya está derrotado? Sí. En un sentido, la serpiente ya ha sido derrotada en la cruz del Calvario, pero sabemos que mientras nosotros existamos todavía y mientras Cristo no ha venido de regreso por su iglesia, sabemos que a lo largo de la historia la serpiente, aunque de manera limitada, pero sigue atacando, de manera limitada, pero sigue trabajando, pero un día será totalmente destruida y echada al lago de fuego, como dice Apocalipsis 20:10, que la serpiente, o dice el diablo, el engañador, será lanzado al lago de fuego y azufre. Y entonces podremos de manera plena, literal, ver a Cristo como nuestro vencedor. No es que ahorita Él no sea vencedor, Él ya es vencedor, pero ¿te imaginas lo que será experimentar eso? Verlo de manera literal y decir, Cristo es vencedor. Y si Cristo es vencedor, adivina qué, nosotros somos vencedores con Cristo. Cristo nos hace más que vencedores en Él por el poder de nuestro Dios y su obra en la cruz del Calvario. Así que desde Génesis 3:15 ya estamos viendo la misericordia de Dios, pero ahora quiero que nos brinquemos al versículo 20. Lee Génesis capítulo 3, versículo 20, y dice, y llamó a Adán el nombre de su mujer Eva, y por tanto ella era madre de todos los vivientes. ¿En dónde estamos viendo la misericordia de Dios? ¿En cuál línea? Todo está apuntando a Cristo, hermanos. Todo está apuntando a Cristo. Eva es el nombre de la primera mujer. ¿Quién le puso el nombre a Eva? ¿Se recuerda? Adán le puso ese nombre. ¿Se recuerda alguien lo que significa Eva? Eva viene de la palabra hebrea
Agua o Avá, que significa vida, y por eso el texto dice, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. Es a través de la mujer que continúa la vida. Por eso la mujer tiene el privilegio de la gestación, de embarazarse y continúa dando vida. Es el instrumento que Dios ha usado para traer vida a lo largo de la historia. Así que este versículo, hermanos, no solamente en un sentido nos muestra que la mujer nos da vida desde Eva, sino que también es una confirmación de la promesa dada en Génesis 3:15. Si Génesis 3:15, hermanos, nos dice que algún día en tiempo futuro vendría el Mesías, simiente de la mujer, entonces nota que Génesis 3:20 es una confirmación de eso. Nota nuevamente el versículo 20 en tu Biblia, no te despegues de Génesis 3:20. Dice, porque por cuanto ella, ¿quién es ella? Eva, era madre de todos los vivientes. Quizá pocas veces lo habías mirado desde esta perspectiva, pero eso que acabamos de leer, hermanos, es una evidencia de que Adán y Eva se salvaron. Adán y Eva se salvaron porque el hecho de que Adán le ponga por nombre Eva, que significa vida, esa es una confirmación, es un testimonio de su fe. Dios nuevamente le dijo a la serpiente, Satanás, un día de ti, de esa simiente de la mujer, es decir, Cristo, aplastará la cabeza. Adán está entendiendo el juicio, hermanos. Imagínate esta escena, imagínate a Dios conversando y dándole un juicio a la serpiente, pero Adán ahí está. Adán está escuchando eso. Adán está entendiendo que se equivocaron. Adán está entendiendo que está en la peor situación que él puede estar. Adán acaba de escuchar, polvo eres y al polvo volverás. Pero ahora está entendiendo algo, que en medio del juicio hay una promesa. Él está comprendiendo eso. ¿Sí me va siguiendo, hermano? Él escucha, pues polvo eres y al polvo volverás. Acto seguido, va y le pone por nombre a su mujer vida. ¿Estás entendiendo que él está comprendiendo el evangelio y ahora está afirmando eso al ponerle el nombre a su mujer? Adán está mirando en Eva esa persona por la cual vendría a tiempo futuro la victoria sobre la serpiente. El comentarista Herbert dice lo siguiente, quiero que nada más lo lea. Adán da evidencia no solo de creer que Dios habló la verdad, sino de creer en la salvación que Dios había prometido. Esta entonces era de parte de Adán, en lo que respecta a las circunstancias, una verdadera y fe viva en Cristo. Esta fe de Adán ciertamente no podía tener toda la claridad que destaca la fe de los creyentes del Nuevo Testamento, pero lo esencial de la fe es evidente. ¿A qué se refiere esta última frase, hermanos? Algo entendía Adán y Eva. Quizá no lo entendían a mayor categoría, si puedo utilizar esa palabra, como usted y yo que estamos después de la cruz. Ellos están entendiendo que un día vendrá un Salvador y tienen que tener fe en eso. Usted y yo estamos ahora después de Cristo. Imagínate que este púlpito es el año cero donde Cristo está siendo crucificado. De este lado es el Antiguo Testamento. ¿Cómo se salvaban las personas del Antiguo Testamento? ¿Por obras? Nunca ha sido por obras. Siempre ha sido a través de la fe en Cristo Jesús. Ellos miraban hacia adelante que un día vendría el Salvador, el Mesías, de la simiente de la mujer. Usted y yo tenemos menos excusa porque ahora tenemos el canon cerrado. Ahora tenemos los 66 libros. Ahora tenemos todo el consejo de Dios. Ahora nosotros estamos 2025 años adelante. Tenemos más luz, se nos ha arrojado más luz en cuanto al evangelio, pero por lo menos esas personas del Antiguo Testamento tenían fe en que un día vendría el Salvador del mundo. Incluso Hebreos, hermanos, Hebreos utiliza una figura y dice que todas esas personas del pasado, todos esos héroes de la fe, Abraham, Noé, Moisés, dice que lo miraban a lo lejos. Miraban a Cristo a lo lejos como diciéndole hola a lo lejos.
pero por lo menos tenían fe en eso. No tanta claridad como nosotros, pero tenían fe en que un día vendría la simiente de la mujer y aplastaría la cabeza. Así que espero que tú estés comprendiendo que si Adán le pone nombre vida a su mujer creyendo que viene una descendencia hasta apuntar a Cristo, esa es una prueba contundente de su fe. Así que una vez más, Eva es la madre de todos los seres vivientes, y de esos seres vivientes se va a marcar una línea, un linaje, desde donde vendrá el Mesías. Así que el primer punto fue la misericordia de Dios en la descendencia de Adán, y por descendencia nos referimos en el sentido espiritual desde Eva hasta Cristo. ¿Están despiertos, hermanos? Punto número 2, la misericordia de Dios en el primer sacrificio. La misericordia de Dios en el primer sacrificio. Vaya a Génesis 3:21, y Génesis 3:21 dice: y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Y quisiera que miráramos hoy, hermanos, primero lo que el texto literalmente dice y significa, y luego la aplicación que tiene hasta nuestros días. Antes de la caída, hermanos, Adán y Eva estaban desnudos. Antes de la caída, ¿sentían vergüenza? No tenían vergüenza antes de la caída, pero una vez más, cuando el pecado llegó a sus vidas, se dieron cuenta que estaban desnudos, experimentaron la desobediencia, el pecado, y en consecuencia a eso sintieron vergüenza. Eso lo vemos en Génesis 3:7. Si recuerdas ahí, o si vas en tu Biblia, Génesis 3:7 dice: entonces, ¿por qué entonces? Ya después de haber desobedecido, fueron abiertos los ojos de ¿quiénes? De ambos, y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higueras y se hicieron delantales. Después de que fallaron, después de que se rebelaron contra Dios prácticamente, después de que le dijeron sí al mundo y no a Dios. Así que después de la caída trataron de cubrir su vergüenza ¿con qué? Dice que cosieron hojas de higuera, porque la desnudez era un recordatorio de su vergüenza, de su pecado, de su desobediencia. Ahora ellos, dice que se están tratando de cubrir, que nos da la idea de que están tratando de solucionar su propio problema. Y es interesante que Dios no dice: pues mira, se mira bien eso que se construyeron, esas hojitas por ahí, se les mira bien, así quédense. Pero Dios no hace eso, y nos está enseñando una cosa más. Dios no quería que se cubrieran con algo que ellos habían preparado, sino con pieles de animales que Él preparó. La salvación es del Señor. ¿Puedes mirar eso en el texto? La salvación es del Señor. El hombre no es el que hace obras, el hombre no es el que decide. Lo vimos la semana pasada y lo puedes mirar de Génesis a Apocalipsis, de que Dios es el que siempre toma la iniciativa. ¿Quién es el que va y los busca? ¿Quién es el que pregunta: ¿dónde estás tú? Es Dios. ¿Quién es el que dice que hizo unas túnicas de pieles? Dios. Algunas veces, hermanos, la Biblia nos muestra cosas de manera implícita, o sea, indirecta, y algunas veces la Biblia nos muestra cosas literales, de manera explícita. El pasaje que nosotros acabamos de leer, ¿verdad que no dice de manera literal: y Dios fue y degolló un cordero y entonces le quitó la piel y entonces los cubrió? No dice eso el texto, pero tú lo puedes mirar de manera implícita. Puedes ver que Dios está apuntando hacia eso. Y al final del texto, Génesis 3:21 dice que los vistió. ¿Y para qué los vistió, hermanos? ¿Para qué Dios vistió al ser humano? Para cubrir una vez más su vergüenza. Y aunque el acto de Dios, escucha esto, aunque el acto de Dios está resolviendo una situación física, aunque la obra de Dios en ese momento está resolviendo un conflicto físico, es claro que el texto proyecta algo más profundo, ya que apunta a la obra expiatoria de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Dijo Charles Spurgeon: alguna criatura tuvo que morir para procurarles esas túnicas.
y nosotros sabemos quién murió para vestirnos de su inmaculada justicia. El Cordero de Dios nos hizo un vestido que cubre nuestra desnudez para que no temamos presentarnos ante el tribunal de Dios. Estábamos todos en lo mismo, como dijimos la semana pasada, en un barco frágil a punto de caer en esa cascada. Todos estábamos en lo mismo. Y para salvar nuestras almas necesitamos una justicia perfecta, porque Dios es perfecto. ¿Y quién de nosotros es perfecto aquí, hermanos? Nadie. Pero hay alguien que sí es perfecto. ¿Quién es? Cristo, el cual pone su justicia en nosotros para que entonces podamos presentarnos en el tribunal de nuestro Dios. Así que brevemente, hermanos, ¿qué podemos resumir del texto que acabamos de leer? Que lo voy a leer de nuevo por si se nos ha olvidado. Génesis 3:21. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. ¿Qué conclusiones sacamos de ese texto que acabamos de leer? Podemos decir, número 1, la insuficiencia de las obras humanas. La insuficiencia de las obras humanas. Vemos al hombre tratando de arreglar su propio problema, vemos al hombre tratando de cubrir su propia vergüenza, cubrir su culpa, pero lo que el hombre hace con esas vestimentas que él creó es algo temporal, es algo insuficiente. Hermanos, tú no puedes arreglar tu vida sin Dios. No digas, primero arreglo mi vida y entonces me acerco a Dios. Tú no puedes hacer eso y el texto te lo está mostrando. Dios ni siquiera le dio valor a lo que ellos estaban tratando de hacer. Tú tienes que dejar que Él intervenga primero y entonces tú te vas a negar a ti mismo, te vas a negar al mundo y le vas a decir sí a Dios. Otra cosa que vemos en el texto es la gracia de Dios en medio del juicio. Ya miramos el juicio que Dios está haciendo, hermanos, porque Dios, en definitiva, tiene que juzgar el pecado, pero en medio de eso podemos ver la salvación y la gracia de nuestro Dios. Podemos ver también en ese texto el primer sacrificio, como ya lo mencioné, estoy resumiendo. Dios tuvo que sacrificar con otra vida para cubrir el pecado del hombre. Así como lo vimos, hermanos, o lo hemos visto en todo el Antiguo Testamento. ¿Te recuerdas de las ofrendas? ¿Te recuerdas de los sacrificios que miramos en el sistema sacrificial del Antiguo Testamento? Todo eso es una sombra ¿de qué? Es una sombra del único y mayor sacrificio logrado por el Cordero perfecto de Dios, la segunda persona de la Trinidad, Jesucristo hecho hombre. Ese es el verdadero sacrificio. Por eso dice Juan, he ahí el que quita el pecado del mundo, el verdadero Cordero de Dios. Pero no solamente, hermanos, el primer sacrificio y el derramamiento de sangre, sino también vemos una palabra ahí clave. No está de manera explícita, pero tú puedes entender el término de la sustitución. Diga conmigo sustitución. No me ayuden en el sermón, pero para que se vayan despertando un poquito. Sustitución, porque tú sabes con esa palabra que hubo un animal que tuvo que ser sacrificado, y si hubo un animal que tuvo que ser sacrificado, entonces hubo derramamiento de sangre y fue puesto como sustituto para Adán y Eva, así como Cristo es puesto como nuestro sustituto también por nuestro pecado. Si alguien quiere ir a 1 de Pedro 3:18, es clave este texto, 1 de Pedro 3:18, que dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, y mira esa frase, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Esa frase es clave. El justo, ¿quién es el justo? Por los injustos. ¿Y quiénes son los injustos? Nosotros. Cristo por nosotros los pecadores. Ahí está el intercambio, como dice ese canto hermoso que cantamos, glorioso intercambio. Éramos todos Barrabás, pero alguien tomó nuestro lugar. Ahí está la palabra sustituto. Aquí es donde entra una palabra que se llama la expiación. Y hermanos, brevemente lo voy a mencionar. La expiación. ¿Qué es la expiación? Viene del verbo expiar, tiene que ver con limpiar los pecados o los delitos por medio de un sacrificio.
Hacer una expiación es satisfacer a alguien por una ofensa cometida. Y si alguien dice, pero pues yo qué le he hecho a Dios, yo no he ofendido a Dios. Acuérdense que por un hombre entró el pecado al mundo. ¿Quién es ese hombre? Adán. Y en Adán estamos conectados todos, por cuanto todos pecaron. Así que nosotros hemos ofendido a Dios. A eso no nos gusta decir amén, pero pudiéramos decir un buen amén de que nosotros hemos ofendido a nuestro Dios. Y luego hay una palabra que se parece a la palabra expiación y es la palabra propiciación. Y la palabra propiciación tiene que ver con hacer un sacrificio para apaciguar la ira de Dios. ¿Estamos apaciguando la ira de quién, hermanos? De Dios. Nunca se nos olvide que nosotros no solamente somos salvos del infierno, somos salvos de la misma ira de Dios. Dice la palabra en Juan que la ira de Dios está sobre los pecadores. Así que Dios, resumiendo, Dios vistió a Adán y a Eva con pieles de animales. Luego vemos ese mismo patrón en todo el Antiguo Testamento con muchos sacrificios que por un año, nada más por encimita, apaciguaban levemente la ira de Dios. Acuérdese de ese sacerdote que entraba en el lugar santísimo y una vez al año eran solamente por encimita cubiertos los pecados, apaciguada la ira de Dios. Pero luego tenemos a Cristo. Diga conmigo, pero. Es uno de los buenos peros. Pero Cristo, ahí viene Cristo. Si quiere nada más escuche Hebreos 9 del 11 al 14, dice, pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote. Acuérdense que el sacerdote era el que entraba al lugar santísimo, pero Cristo no solamente es el sacerdote, no solamente es el sumo sacerdote, Cristo es el gran sumo sacerdote, el que está por encima. Y dice, de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo. Tenemos el Edén, el tabernáculo de Moisés y Cristo, que es un mejor tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre. ¿Entró cuántas veces? Entró una vez y para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo, sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de las obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Todo, hermano, esta semana te puedo animar a que leas todo el capítulo 9 de Hebreos y tú tienes que terminar diciendo Cristo es mejor, porque vas a mirar que Cristo es un mejor tabernáculo, Cristo es un mejor sacerdote, Cristo es un mejor cordero, Cristo es un mejor sacrificio. Simplemente Cristo es mejor, hermanos, que todas las cosas. ¿En qué estábamos? ¿En qué nos dice el versículo 21? Nuestras obras son insuficientes, la gracia de Dios en medio del juicio. Vemos el primer sacrificio de un animal, pero que apunta a Cristo. Pero yo creo que también vemos el cuidado de un padre, vemos el cuidado de nuestro Dios, porque el versículo 21 termina diciendo, y los vistió. No solamente hay juicio, sino que debemos de mirar su tierna compasión al vestir a sus hijos pecadores. En aquella ocasión los vistió físicamente, hoy Él nos abraza con el amor en Cristo Jesús. Al que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. En esa frase, para que nosotros fuéramos, yo ya estoy viendo un intercambio. Al que no conoció pecado por nosotros, tomó nuestro lugar, se hizo como uno de nosotros, pero sin pecado. Ahí está el intercambio. Ellos, Adán y Eva, fueron vestidos con pieles de animales. Usted y yo estamos revestidos en Cristo. Eso lo dice Gálatas 3. Hasta te puedes imaginar esto como nosotros siendo tan pecadores y Cristo abrazándonos así para que el Padre nos vea a través de Cristo. Estamos revestidos de la justicia de Cristo, el Cordero perfecto. Así que una vez más, la misericordia de Dios en la descendencia de Eva, la misericordia de Dios en el primer sacrificio. En tercer lugar, vemos la misericordia de Dios al expulsarlos del Edén. La misericordia de Dios al expulsarlos
del Edén. Y eso lo vamos a ver en los versículos 22 al 24. Vamos a leerlo nuevamente, hermanos. Génesis capítulo 3, versículos 22 al 24. Y dice nuevamente, y dijo Dios, o dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue, que no extienda su mano y tome también del árbol de la vida, que nos va a sonar extraño, ¿verdad? Como que qué malo es Dios, que no quiere que vuelvan a tomar de ese árbol sano, el árbol de la vida, y coma y viva para siempre. Versículo 23, y lo sacó Jehová del huerto del Edén, para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y lo puso al oriente del huerto del Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos los lados. ¿Para qué? Para guardar el camino del árbol de la vida. Si alguien no había estudiado este pasaje o no lo había comprendido, te va a sonar medio raro. O sea, todo iba tan bonito hasta el punto 1 y punto 2, pero llegó el punto 3 y como que algo se desbarató ahí. ¿Cómo que misericordia de Dios si Él los está casi pateando de sálganse de aquí, no toquen el árbol de la vida? Como que parece que algo negativo hay ahí. Así que vamos a analizarlo parte por parte. Nuevamente el versículo 22, si lo tiene en su Biblia, dice, y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros. Incluso ahí podemos ver nuevamente la Trinidad. Y dijo Jehová Dios, ahora el hombre es como uno de nosotros, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Dice, sabiendo el bien y el mal. ¿Te suenan conocidas estas palabras? Sabiendo el bien y el mal. ¿Está diciendo Dios que todo este tiempo la serpiente tenía razón? ¿Qué había dicho la serpiente, si tú te recuerdas, en Génesis 3:5? Pues Dios sabe que el día que de él comiereis, serán abiertos vuestros ojos y serán como Dios, sabiendo el bien y el mal. ¿Qué significa esto? ¿En qué sentido el hombre es como Dios? Todos estamos en la misma página. No pudiéramos atrevernos a decir que somos igual a Dios en su gloria, en su deidad, en su majestad, en sus atributos, en su carácter. Por supuesto que no. Nunca en ese sentido, sino en el sentido de que ahora conoce por experiencia propia el bien y el mal. La diferencia, hermanos, es que Dios conoce bien y mal porque Él lo conoce todo. Él es omnisciente, Él es perfecto, Él es santo. Pero ahora la primera pareja conoce el bien y el mal ¿a consecuencia de qué? A consecuencia de su desobediencia, a consecuencia del pecado. Por lo tanto, ellos conocen por experiencia propia el bien y el mal. Pero sigue diciendo una frase todavía más extraña, que no alargue su mano o que no tome del fruto del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Imagínate la escena nuevamente, los va a expulsar y se para enfrente, pone querubines, casi como diciendo, cuidado, cuidado, no vaya a ser que se le ocurra estirar la mano y tomar un fruto del árbol de la vida que te da vida eterna. Él los está previniendo de eso. ¿Suena como Dios es un Dios cruel o qué es lo que el pasaje nos está diciendo? Habíamos visto que hay dos tipos de árboles. Uno es el árbol, ¿te recuerdas? El árbol de la ciencia, del conocimiento del bien y del mal. El otro es el árbol de la vida eterna. En el capítulo 2, ¿cuál era el árbol prohibido? El árbol de la ciencia del bien y del mal. No puedes comer de ese árbol. Ese era el árbol prohibido, ¿verdad que sí? Ahora en el capítulo 3, el árbol que se está convirtiendo en el árbol prohibido, ¿cuál es? El árbol de la vida. Una vez más, el árbol prohibido del capítulo 2 te traería muerte. Si comes de él, ciertamente morirás. El árbol de la vida te da vida. Entonces, ¿por qué Dios no puede permitir que el ser humano en su estado de pecado tome ese fruto y lo coma? Hermanos, ¿cómo está Adán y Eva ahora? ¿Perfecto o ya en estado de pecado?
ya está en estado de pecado. ¿Sabes lo que significaría que Adán y Eva tomaran de ese árbol que ahora se convirtió en pecado, en prohibido, y por alguna razón Dios los quiere expulsar de ahí? Escucha, esto es importantísimo. Significaría que el ser humano quedaría en estado de pecado y corrupción eternamente, porque ese es el árbol de la eternidad. ¿Sí se entendió eso? En otras palabras, nos quedaríamos en nuestro estado pecaminoso para siempre. Sería una condena eterna sin remedio, sin redención, sin Cristo. ¿Te das cuenta cómo Dios nos está haciendo un favor? Ahora estudiando el pasaje nos estamos dando cuenta que no se trata de decir qué malo es Dios, qué cruel es Dios, cómo se atreve. No, Dios nos está mostrando su gracia, porque Él sabe que ese no es su plan. Él no desea que todos nosotros nos quedemos en estado de perdición para siempre. Al contrario, ahora tú sabes ya la verdad, tú sabes qué es lo que pasaría, ¿verdad que sí? Cuando alguien termina esta vida en su estado de perdición, ¿te das cuenta dónde está la gracia y la misericordia de Dios en ese pasaje? Así que nota que por un lado Dios está juzgando el pecado, porque Dios tiene que juzgar el pecado. No quiero que nos vayamos al extremo de pensar que Dios no le importó el pecado de Adán y Eva. Sí le importó el pecado y por eso lo tiene que juzgar, por eso les dio un juicio, pero al mismo tiempo Él está mostrando gracia. Que lo mejor que Dios pudiera hacer es expulsarlos de ese Edén. Él nos está protegiendo, Él está mostrando su gracia, Él está mostrando su misericordia. Los expulsa del jardín del Edén. Nuevamente ve al texto y vamos a verlo todavía de manera más cercana. Génesis 3:23 dice: y sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra de que fue formado. Y el versículo 24, todavía más específico, dice que los echó fuera y puso al oriente del huerto del Edén, ¿qué cosa, hermanos? Querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. La palabra en nuestras Biblias, en el español, dice que los sacó fuera. Y la palabra hebrea es garash, que significa o da la idea de un divorcio. Mire qué interesante. En español dice que lo sacó fuera. En el hebreo hay un énfasis de la palabra divorcio o repudio. ¿Qué nos está tratando de decir Dios con eso de que ya se divorció de ellos? Esa palabra que tú tienes en tu Biblia, en Génesis 3, 23 y 24, de que los sacó fuera o los expulsó, esa palabra viene de divorcio, que también se utiliza en Levítico 21:7. Nada más escucha para no confundir Levítico 21:7, que dice: no tomarán mujer que haya sido profanada como ramera, sino tomarán mujer divorciada de su marido, porque el sacerdote es santo a su Dios. Hay una orden, hay una ley que no tomen a una mujer que había sido divorciada. ¿Sabe por qué es la misma palabra que se utiliza en Génesis capítulo 3, versículo 23? Porque nos está hablando de la relación cercana entre Dios y el ser humano. Dios deseaba una relación de amor, pero ahora, hermanos, por la desobediencia del hombre y por la infidelidad, ahí está la palabra clave, por la infidelidad del hombre hacia Dios, produjo una ruptura en la comunión de Dios con las criaturas. Es como que hubo un divorcio entre el Creador y las criaturas. Por eso lo he dicho, hermanos, la consecuencia más grave para el ser humano no es perder su casa. La consecuencia más grave para el ser humano no es perder su carro, no estoy diciendo que bueno que lo pierdas, ¿verdad? Pero la mayor consecuencia, la más terrible consecuencia es perder esa comunión con el Padre. Si pudiéramos entender eso, hermanos, ese divorcio entre el Creador y las criaturas, esa es la condición más terrible, más angustiosa, estar en separación con nuestro Dios. Es demasiado serio el problema. Es tan serio, hermanos, que Dios nos quiere advertir qué tan serio es. ¿Y qué hace Dios para advertirnos qué tan serio es? Pone querubines en la entrada y pone una espada guardando, protegiendo. Dios
con esa figura nos está mostrando lo serio que es la terrible condición en la cual se encuentra el ser humano. ¿Y esto a qué te trae la memoria? Si piensas en querubines, piensas en una espada, seguramente se nos viene a la memoria el tabernáculo de Moisés, ¿verdad que sí? ¿Te recuerdas qué había en el tabernáculo de Moisés? A ver, una pregunta de niños: los atrios, el lugar santo, el lugar santísimo, donde está la vara de Aarón, y eso, ¿verdad? Las tablas de la ley, el maná. Pero ¿qué había en la tapita del propiciatorio? Unos querubines que están protegiendo algo. Ahí estaba la presencia de Dios, que no la experimentaban en su totalidad, pero eso representaba la presencia de Dios. Por eso Dios aparece en figuras. Lo puede ver una columna de nube de día, una columna de fuego por la noche, pero ahí en el lugar santísimo representaba el arca del pacto, la presencia de Dios, la presencia de Dios. Si alguien toma nota, todo eso se encuentra en Éxodo capítulo 25. Esa es la presencia de Dios. Cuando Dios le dijo a Moisés: Moisés, ármate un grupo de albañiles mexicanos y construye todo un tabernáculo, Él les dijo el por qué. Él dijo: porque yo quiero habitar entre ustedes. ¿Sabes qué significa eso? Porque yo deseo habitar entre ustedes, es que yo quiero que mi presencia esté con ustedes. Nota cómo en Génesis 3 se rompió el divorcio, ¿verdad? Hablamos del divorcio entre Dios y las criaturas, pero en el tabernáculo de Moisés es como si Dios nos fuera mostrando un poquito de lo que se viene más adelante. Por eso ves la presencia de Dios que estaba separada, ¿por qué, hermanos? Por un velo. Por lo tanto, ahora tenemos el jardín del Edén, donde estuvieron Adán y Eva. Luego tenemos el tabernáculo de Moisés, que es el segundo jardín, pero un día seremos puestos no en el jardín de Adán y Eva, un día seremos puestos en el último y nuevo jardín para pasar la eternidad con Cristo Jesús. A manera de conclusión, yo quiero que vayas reflexionando ahora en la misericordia de Dios en Cristo, que precisamente Cristo será el que nos llevará al último Edén. Repito, la misericordia de Dios en Cristo, quien nos lleva al último Edén. La Escritura nos dice, hermanos, en Mateo 27:51, que el velo del templo se rasgó en dos. Cristo ha dicho: consumado es. Él ha completado la obra de redención por los pecadores. Levanta su mirada al cielo y dice: en tus manos encomiendo mi espíritu. Y Mateo dice que el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. Hermanos, es Cristo. Diga conmigo: es Cristo. Con más ganas, es Cristo. No hay otro más, hermanos. Es Cristo, y solamente por Cristo y su obra de redención que tenemos la entrada en el último jardín del Edén, el último jardín. Si el capítulo 3 de Génesis te había dejado medio triste, si alguna vez tú leíste Génesis 3 y te quedaste medio desamparado, si el capítulo 3 de Génesis te había dejado un sabor amargo, si alguien pudiera sentirse desesperanzado, necesita escuchar que hay misericordia en Cristo, que hay gracia en Cristo, que hay esperanza en la simiente de la mujer, que es el Señor Jesucristo. ¿Quién dice amén? Así que no estábamos reconciliados con el Padre, divorcio con el Padre, pero ahora estamos reconciliados, pero eso ha sido la obra del Cordero de Dios, su Hijo Jesucristo. Mira lo que dice Romanos 5:10 al 11. Romanos 5:10 al 11 dice: porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de ¿quién? De su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Señor Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la restauración. Cristo, como lo hemos dicho, no solamente vino a librarnos de los problemas económicos, que lo más seguro es que los sigamos teniendo, no vino para librarnos de otro tipo de problemas, Él vino para unirnos nuevamente con el Padre. Gloria al Señor que ahora ya estamos fuera de separación, y como dice el pasaje que acabamos de leer, Él ahora nos ha dado reconciliación. ¿Con quién? Tenemos paz para con
Dios, pero ¿por medio de quién? Por medio de nuestro Señor Jesucristo, nuestro gran, glorioso Dios. Dios vistió a la primera pareja para cubrirle su vergüenza, pero más que eso dijimos que apuntaba al sacrificio perfecto y único del Señor Jesucristo, el cual nos ha reconciliado con el Padre, y ahora iremos a esa tierra nueva y cielo nuevo, el nuevo tabernáculo de Dios. Y con esto vamos a cerrar. Le voy a pedir que vaya a Apocalipsis capítulo 21. Vamos a leer una porción en Apocalipsis capítulo 21 y después vamos a leer otra porción en Apocalipsis 22 para cerrar este sermón. Dice Apocalipsis capítulo 21, si lo tiene ahí. Igual los de la alabanza poco a poco pueden irse ya preparando. Dice: vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron. ¿Qué significa? Esta tierra en la cual estamos ahora, eso ya ha pasado, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una voz, una gran voz del cielo que decía: he aquí él, ¿lo puede leer conmigo? El tabernáculo de Dios. El primer Adán, donde está Adán y Eva, era un tabernáculo. El tabernáculo de Moisés es otro tabernáculo, pero he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su pueblo. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. ¿Cuántos están listos para eso, hermanos? Cuánto pecado en el mundo, ¿no te parece? Cuánto pecado en el mundo, cuánta maldad en el mundo, cuánta tristeza. Pero dice el texto: Dios enjugará alguna lágrima, dice toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni más clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. ¿Estás entendiendo, hermano? ¿Estás entendiendo por qué Dios no permitió que Adán y Eva tocaran y tomaran de ese árbol de la vida? Porque ese árbol representaba la inmortalidad, y si lo hubieran comido quedarían eternamente en estado de pecado. Pero ahora en Cristo, diga conmigo: en Cristo hemos sido restaurados, y ya no viviremos eternamente con una naturaleza pecaminosa, sino que un día tendremos cuerpos glorificados y estaremos en ese estado de perfección, y entonces podremos comer de ese árbol de la vida. Al final sí vamos a poder hacerlo, no se preocupe. Vamos a poder tomar del árbol de la vida. ¿Sabes por qué? Porque ahora ya no vamos a estar en estado de perdición, ya no vamos a estar en estado de pecado, sino que tenemos cuerpos glorificados, y como ahora estamos en estado de perfección, adivina qué, ahora sí puedes tomar de ese árbol, porque ahora seremos eternamente de esa manera, o sea, sin pecado. Ahora sí podremos comer de ese árbol, porque estaremos por la eternidad sin pecado con Cristo. Y si le da vuelta a la hoja, si todavía la tenía ahí, Apocalipsis 22:1, y se pone de pie, hermano, para leerlo. Apocalipsis 22 del 1 al 5. Después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. En medio de la calle de la ciudad, y a uno y a otro lado del río estaba, ¿qué cosa, hermano? El árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto. Y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones, y no habrá más maldición, y el trono de Dios y el Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. No habrá allí más noche, y no tienen necesidad ni siquiera de la luz de la lámpara. ¿Por qué, hermanos? Porque Dios, el Señor, los iluminará, y reinarán por los siglos de los siglos. Oremos, Señor. Pide al Señor ahí en tu lugar. Porque alguien intercede por nosotros. ¿Quién es aquel que intercede por nosotros? ¿Quién es aquel que es el justo por los injustos?
¿Quién es aquel que se hizo por nosotros pecado, pero al mismo tiempo no conoció el pecado? ¿Quién es aquel que hizo el glorioso intercambio? ¿Quién es aquel que nos ha vestido de su justicia? Piensa en Él, míralo a Él, proclámalo a Él, adóralo a Él, háblale a Él, a Cristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y si tú estás aquí en esta mañana y no has tenido ese encuentro con el Señor Jesucristo, Él te está llamando. Él te está llamando a que tú le des la vuelta al mundo, que tú le digas no al mundo, pero que le digas sí a Dios, que tú te puedas negar a ti mismo, que tú te arrepientas verdaderamente de tus pecados, reconociendo que eres un pecador, reconociendo que tú no puedes hacer ninguna obra para salvarte, pero al mismo tiempo reconociendo que alguien ya hizo la obra de redención, y esa es la persona y Dios mismo, Jesucristo, el cual entregó su vida en la cruz del Calvario por nosotros, el cual se levantó de entre los muertos, aplastó la cabeza del enemigo, cumplió la promesa, cumplió el pacto, y ahora vive y reina para siempre, está sentado en su trono, y cuando sea el trono regresará por nosotros. Eso es la verdad del Evangelio. Gracias, Señor, por tu palabra en esta mañana. Gracias por hablarnos, y gracias por el sacrificio de tu Hijo Jesucristo, el suceso más importante de la historia de la humanidad. Gracias por mostrarnos misericordia a lo largo de toda la historia, de diferentes maneras, una y otra y otra y otra vez podemos ver la misericordia del buen Padre. Gracias, Señor, gracias por ese sacrificio perfecto, y te lo pedimos todo en el poderoso y glorioso nombre de Cristo Jesús. Amén, amén. Vamos a cantar al Señor.